El hinduismo, denominado también Santana Dharma o ley sagrada, no se puede considerar solo una religión, sino un sistema social, una filosofía y una cosmovisión. No está organizado como una sola institución, dado que es la unión de varias corrientes de creencias orientales. Este sistema se basa en obras fundamentales, que son las cuatro Vedas. Los brahmanas, de estos, las Vedas Branquias y las Upanishadas, se consideran como los libros sagrados que regulan el tipo de vida de los practicantes, además de explicar el karma, que determinará el estatus que una persona recibirá durante toda su vida, dado que representa a la energía que proviene de una acción anterior y que provocará sin remedio un resultado. Consta de cuatro escuelas filosóficas o suprayadas, esencialmente, basadas cada una en su divinidad: los Vaisnavas, los Sharivas, los Shaktas y los Smartas, que tienen la creencia de que Dios no lleva forma alguna. Su política lleva una segregación social por el sistema de castas, en que cada persona nace en una clase y no puede salir de esta, pero puede moverse de manera horizontal. Este sistema tiene sus bases en los textos sagrados y determina a los cuatro estratos sociales: los Brahman, sacerdotes; los Atriya, guerreros; los Vaisya, comerciantes y artesanos; y los Sudra, sirvientes. Además, existe una clase que no es considerada una casta: son los parias, que no pertenecen a ningún sector, en forma de castigo de su vida anterior. En el hinduismo se cree que cada cuerpo es un contenedor para el espíritu, y dependiendo de su karma, es decir, sus acciones, volverá a reencarnarse en otro cuerpo según haya sido su vivencia como humano. La esencia misma del ser es muy ajena a la experiencia humana. En su muerte será liberada esa energía sagrada que pasa por los chakras, que se entiende como los centros energéticos del cuerpo. Las creencias son simbolizadas en los rituales de adoración, que varían en cada corriente. La adoración a las imágenes se encuentra presente en este sistema, al igual que la recitación de los mantras u oraciones, consideradas prácticas espirituales muy profundas. Adicionalmente, se puede mencionar que se refiere a los lugares de adoración y peregrinación como las riberas de los ríos sagrados, como del Ganges y el Yamuna. El hinduismo data de alrededor de 4.000 a 5.000 años atrás, fechas que corresponden a la antigüedad de los primeros escritos religiosos relacionados a esta tradición. Los pueblos que se ubicaban en torno a las orillas del río Ganges habrían sido el lugar de nacimiento del hinduismo, para extenderse posteriormente por todo el territorio de los actuales India y Pakistán. En la actualidad, los países de mayoría creyente son la India y Nepal, aunque la amplia gama de ramas derivadas de esta religión se han extendido por todo el mundo. El hinduismo no posee fundador, ya que no es una, sino varias religiones diferentes, a las que erróneamente se les aplica el mismo nombre. Es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central. Se trata más bien de un conglomerado de creencias procedentes de pueblos de diferentes regiones, junto con las que trajeron los arios, que se establecieron en la cuenca del río Ganges y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos escritos védicos y otros libros sagrados hinduistas. Los hinduistas llaman a esta tradición religiosa Santana Dharma, religión eterna, en idioma sánscrito, porque creen que no tiene principio ni tendrá fin. Según ellos, ha existido durante más de 5.000 años. Consideran el hinduismo como la tradición religiosa más antigua del mundo. Actualmente, el hinduismo solo es mayoritario en 4 estados del mundo: India, cuna del hinduismo y su tierra santa; Nepal, que hasta hace poco tiempo era el único estado del mundo que reconocía el hinduismo como religión oficial; la isla africana de Mauricio y la isla indonesia de Bali. Tras la independencia de India y la división del subcontinente indio en territorios de mayoría hinduistas y musulmana, se formó el Estado de Pakistán para la población islámica, pero permanecieron importantes minorías hinduistas. ¿Cómo sería actualmente el hinduismo en la región predominante, que sería la India y Nepal? Bueno, el hinduismo este rato
son un 70% de la población en la India, ¿no? Específicamente son politeístas. Politeísmo significa que son creyentes de muchos dioses. Y hay ramificaciones del hinduismo, y la que más prevalece por su conocimiento y por lo que conlleva en sí la verdadera ciencia del conocimiento y de la verdad que viene de los Vedas, son los Vaishnavas. Los Vaishnavas son monoteístas. Ellos creen en un solo Dios, en Krishna como la suprema personalidad de Dios. ¿Cuáles son los rituales más practicados? Bueno, ellos por lo general en todo ritual usan los elementos básicos, entre ellos el fuego. El fuego es considerado energía pura. ¿Y qué le impulsó a usted a iniciarse en las prácticas hinduistas? Normalmente acá en Occidente nosotros consideramos, ya cuando estamos inmersos en los Vedas. Vedas significa el conocimiento. El verdadero conocimiento, como les decía primero, significa en servir a un ser superior. En la cultura védica le preparan para ser un hombre de bien, porque en los Vedas nos enseñan de que no nos interesa mucho lo que suceda en esta vida. Lo que nos interesa es prepararnos para el paso hacia una evolución, hacia un planeta superior. Como nosotros creemos en la reencarnación, en el hinduismo la reencarnación es así como básico, es un concepto básico de que nosotros ya estuvimos en vidas pasadas, y el que nace tiene que morir y el que muere tiene que nacer, pero en base a no volver acá. ¿Para qué volver a nacer, enfermarnos, envejecer y morir? O sea, no hay sentido. El hinduismo no es una religión en el sentido del término común, más bien es una cosmovisión, una forma de vivir. Hay estudios que consideran al hinduismo como una religión monoteísta porque existe una sola divinidad, Brahman, que se divide en diferentes representaciones, como por ejemplo Vishnu o Shiva. En cambio, hay otros pensadores que defienden al hinduismo como politeísta, por la existencia de los diversos dioses. Algunos indican que en el hinduismo las personas pueden ser monoteístas, creer en un dios, o politeísta, creyendo en varios dioses, y no especifican una definición global del hinduismo como monoteísta o politeísta. Sin embargo, la concepción más aceptada es que el hinduismo es politeísta. Dentro del hinduismo se pueden encontrar 4 sampradayas, o escuelas filosóficas básicas, las cuales son Vaishnavas, o devotos de Vishnu, Shaivas, o devotos de Shiva, Shaktas, devotos de Shakti, o la diosa madre, y Smartas, que adoran a 5 diferentes formas de divinidad. A su vez, creen que Dios no tiene forma alguna, Brahma. Las 3 representaciones de Brahman serían entonces Brahma, Vishnu y Shiva, para componer la Trinidad. Las diferentes escuelas filosóficas forman una variedad de sectas dentro de la religión del hinduismo, mismas que están diferenciadas entre sí con sus propios líderes y fundadores, que pueden o no ser provenientes de castas brahmanes. Sin embargo, el enfoque está en los subramas más importantes antes nombrados. Como primera escuela filosófica están los Vaishnavas. Sus creencias se refieren al dios Vishnu, el dios salvador y mantenedor de la existencia, quien defiende al mundo y sus devotos de los demonios. Tiene 10 reencarnaciones. Dentro de esta rama se cree en el renacimiento, el karma y algunos sistemas de yoga. Además incluye la meditación. Existen millones de fieles como templos y santuarios distribuidos por la India. Como primera escuela filosófica están los Vaishnavas. Sus creencias se refieren al dios Vishnu, el dios salvador y mantenedor de la existencia, quien defiende al mundo y sus devotos de los demonios. Tiene 10 reencarnaciones. Dentro de esta rama se cree en el renacimiento, el karma y algunos sistemas de yoga. Además incluye la meditación. Existen millones de fieles como templos y santuarios distribuidos por la India. Los Shaivas, o devotos de Shiva, la consideran su diosa. Es la representación de la divinidad y tienen su propio credo en torno a esta divinidad. Shiva representa la creación y la destrucción. Incluye ritos, tantra y yoga. Es la religión más antigua del hinduismo. Tanto los Vaishnavas como los Shaivas establecen algunas variaciones con respecto a las creencias
y las interpretaciones de las escrituras, que resulta en varias divisiones o ramas más. La tercera escuela filosófica es la de los Shaktas, o devotos de Shakti, o la diosa madre, que para los fieles es la diosa mayor, simbolizando el poder de lo femenino, la energía creadora y al mismo tiempo destrucción, porque todo que vive tiene que morir. El Shaktismo engloba prácticas de purificación de la mente y cuerpo bajo tantras. Los Smartas, por su parte, admiran a las tres deidades antes mencionadas, además de Ganesh y Surya, que suman un total de 5 dioses, por lo que serían politeístas, a diferencia de las otras ramas expuestas, evidenciándose el paradigma inconcluso que separa la concepción del hinduismo entre monoteísmo o politeísmo. Sobre los rituales en la vida hindú, estos motivan gran parte de ella. Los rituales en el hinduismo tienen como objetivo el guiar a las personas a la satisfacción espiritual en sus vidas para poder desligarlos de las posesiones materiales. En el hinduismo, al nacer, el desconocimiento o ignorancia es la condición del individuo previo a los rituales, que, una vez iniciados, les permiten tomar posturas más maduras y crecer como personas. Sin embargo, cada ser humano está influenciado por vidas pasadas y los deseos que tenían en ellas. Por lo tanto, todos estarían esclavizados a su precedente, lo que definirá el camino que deban tomar y las prácticas que deban seguir. Los distintos rituales en el hinduismo comprenden una amplia gama de modalidades, dependiendo del dios al que esté dedicado y las particularidades al entender esta doctrina. En términos generales, se puede identificar a grandes rasgos 1. Los rituales védicos y 2. Los rituales agámicos, provenientes de los textos hinduistas Ágama. En los rituales védicos se invoca a dioses para que éstos participen en las ofrendas de fuego, pero no precisan de una imagen material para considerarlos presentes físicamente. Por otro lado, en los rituales agámicos se requiere de la presencia del dios en una figura, para lo cual se realizan diferentes rituales, en los que primero se invoca a la deidad y luego se da su entrada en una figura, por medio de oraciones para su invocación y palabras mágicas. Los rituales tienen 2 aspectos principales: 1, el interno, y 2, el externo. El interno viene a ser el más importante, ya que se lo considera la invocación como tal de los dioses, al ser asignados dentro del cuerpo del adorador a través de mantras. Este proceso puede ser con objeto de purificación o adoración. Después está el aspecto externo, es decir, la admiración de las imágenes con sus dioses invocados, y esta puede ser pública, realizada en templos populares, o privada si es realizada en capillas propias. Las peregrinaciones. Estas cumplen un papel muy importante en la cohesión nacional en la India.
con lugares específicos según cada vertiente del hinduismo, pero, en general, sirven como espacios de congregación, al igual que de enseñanza y también práctica de rituales. Ejemplos de estos serían los baños sagrados relacionados a conjunciones astrológicas. Las celebraciones hindúes están repartidas durante todo el año en diferentes meses para dioses principales, donde se considera al calendario como un ciclo de rituales de diferentes índoles. Estas celebraciones son indicadores de la amplia gama de festividades del hinduismo, al igual que de la riqueza cultural que los caracteriza y la unidad cultural que generan, ya que existirían rituales en los que todas las castas participan alrededor del año. La cantidad de rituales varía según la corriente, ya que cada vertiente del hinduismo considera ciertos ritos más relevantes que otros. El número de rituales puede estar entre 10 y 48. Como se ha explicado, el hinduismo, como corriente filosófica en la vida de los seguidores, tiene una amplia gama de influencia sobre algunos ámbitos, incluida en estos la política. Para contextualizar estas relaciones entre religión y política, puede comenzarse por la invasión aria en los territorios del origen hinduista, a partir de la cual se consolidó el sistema social religioso de castas. Desde aquí se ubica en primer lugar a los brahmanes o sacerdotes y líderes religiosos. Es entonces que el papel de la religión marcó fuertemente la estructuración del colectivo en lo social, lo político y económico. Las ideas de la filosofía hinduista regían relaciones y el desenvolvimiento de la vida en el diario, y una vez que se tomó por idearios y revolucionistas como una bandera principal, se desataría un sentimiento nacionalista en el lugar de la mayoría creyente, es decir, la India. Se formaron entonces las primeras organizaciones que buscaban la liberación imperialista. Actualmente, la democracia hindú y los partidos políticos han tomado los presupuestos de la religión para inspirar a los valores, las leyes y códigos de convivencia que apoyan a su propia causa. Esta es la razón por la cual se mantiene, aunque más flexible, el sistema de castas, y los antes sacerdotes brahmanes, ahora que únicamente están reconocidos como líderes espirituales, dirigen a la vez frentes políticos. Incluso algunos extremistas pretenden escudarse en la religión y sus escritos para justificar la pureza de la nación. Esto implicaría expulsar a las minorías de religiones ajenas, musulmanes y cristianos.